Hoy va a ser importante porque vamos a estar dos países desarrollando esta norma con casos prácticos. Vamos a evaluar teoría, vamos a hablar de los aspectos. Les voy a explicar un poco la logística. La idea es realizar la presentación correspondiente. Al final de la charla vamos a estar atendiendo las consultas, en el cual la idea es que las escriban por medio del chat y con esto poderles atender las consultas por parte de los expositores. Para GCF Consultores y Pineda Asociados, es un honor poder compartir hoy este webinar de NIF 15, ingresos por contratos con clientes, que esta norma es sumamente importante. Son normas en las cuales empiezan a afectar el registro de los ingresos y empezar a evaluar las condiciones importantes. Dentro de los expositores van a estar el licenciado don Eduardo Sandí Zúñiga, socio de auditoría de la firma GCF Consultores. Posteriormente va a estar don Álvaro, que es socio encargado de la parte de auditoría de la firma Pineda en Guatemala. Es licenciado en Contaduría Pública y de auditoría egresado de la Escuela Universidad de San Carlos de Guatemala, estudios de posgrados en consultoría tributaria. Es director de la práctica profesional de auditoría en TGS Pineda Asociados. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional y ha tenido a su cargo la dirección, planificación y ejecución de auditorías en los diferentes países y representaciones de la firma internacional TGS. Para nosotros como firma internacional, miembros aliados a la firma TGS Global Internacional, para nosotros es un honor poder compartir con ustedes este webinar tan importante, viendo las necesidades que tenemos a nivel de capacitación y desarrollo hacia nuestros clientes y empresas. Le cedo la palabra a mi colega, el socio don Sergio Pineda, socio de la firma Pineda Asociados, miembro de la firma internacional TGS Global. Muchas gracias, Alberto, y buenos días a todos. Un honor para nosotros desde Guatemala estar participando en este webinar. Me voy a referir rápidamente a lo que la firma guatemalteca desarrolla y hace. Nosotros tenemos 31 años en el mercado guatemalteco y nuestras especialidades van desde las auditorías de estados financieros a entidades de diversas actividades en la economía guatemalteca y fuera de Guatemala. Somos asesores fiscales, especialistas en diagnósticos fiscales, en planeación fiscal. Proveemos servicios de outsourcing en contabilidad fiscal, nómina y administrativo. Y desarrollamos también una práctica de derecho, siendo abogados y notarios también en las áreas mercantil, civil, corporativo, laboral y tributaria. En este caso, pues vamos a proceder a darle el uso de la palabra, tal como dijo mi socio Alberto, a los panelistas. El webinar se ha dividido en dos partes. La parte 1, que son los aspectos fundamentales, evidentemente, llamémosle la parte teórica, que estará a cargo de Álvaro Pineda, y los casos prácticos serán desarrollados por Eduardo Sandí. Así que sin mayor preámbulo, les agradecemos su atención. Le daríamos el uso de la palabra a Álvaro Pineda. Por favor, Álvaro, si fuera tan bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre de TGS, tengo el agrado de poder presentarles esta norma tan interesante, tan importante para todos nuestros negocios, denominada Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes.
Perdón, creo que ahí hay un pequeño corte de comunicación con don Álvaro. Ah, ok. Estamos tratando de ver eso en este momento. Mil disculpas. No se preocupen. Si nos regala algunos segundos, les agradecemos. Muy amable, gracias. Excelente. Para servirles. Perdón, hubo una pequeña interferencia ahí. Esta norma es el resultado de los proyectos de convergencia entre el IASB y el FAS, que son los emisores de las normas internacionales de información financiera, y de los principios de Estados Unidos, que han invertido muchos años de trabajo en lograr una verdadera estandarización de ambas normativas, por lo que su puesta en vigencia representó la derogación de otras normas e interpretaciones vigentes hasta esa fecha, que indicamos a continuación. Entre las normas derogadas se encuentra la NIC 11, contratos de construcción, la NIC 18, ingresos de actividades ordinarias, asimismo interpretaciones de estas normas de programas de fidelización de clientes, acuerdos de construcción de inmuebles, transferencias de activos procedentes de clientes, ingresos, permutas de servicios de publicidad. Estas normas derogadas tenían en sí la responsabilidad o el contenido del registro de los ingresos bajo la normativa anterior. La NIF 15 derogó estas normas para tener en una sola norma la aplicación o los requerimientos para la aplicación de todo el registro de nuestros contratos. Para la interpretación de las normas derogadas, en sustancia no representan grandes diferencias a la vigencia de la NIF 15, y esto puede dar la idea equivocada que no he requerido ningún cambio a lo que ya se venía haciendo con las normas e interpretaciones anteriores. Sin embargo, esta NIF 15 es mucho más restrictiva que sus anteriores normas relacionadas y por lo tanto su implementación sí conlleva efectos en los registros contables y revelaciones y por lo tanto cambios significativos en el perfil de ingresos y en algunos casos incluso en los costos asociados. Los cambios podrán ser más evidentes en las industrias en que manejan un gran número de contratos diferentes y múltiples ofertas de producto. Por lo anterior, es necesario adaptar sus sistemas informáticos y profundizar en su análisis para su cumplimiento. Es decir, es requerido hacer varios cambios para poder llevar el mejor control de lo que nos requiere esta nueva norma. En cuanto a su alcance, la NIF 15 se aplica a todos los contratos con clientes, exceptuando los que se encuentran sobre el alcance de las siguientes normas. NIF 16, arrendamientos, NIF 17, contratos de seguros, NIF 9, instrumentos financieros, NIF 10, estados financieros consolidados, NIF 11, acuerdos conjuntos, NIF 27, estados financieros separados, NIF 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. El alcance prácticamente está determinado para todos aquellos contratos con clientes que no intervengan los mencionados. Por ejemplo, si tenemos el contrato con un arrendamiento donde el poseedor del bien lo otorga a otra persona, pues esto estaríamos basando nuestro registro de acuerdo con la NIF 16, saldría del alcance de esta norma. Siguiente, por favor. Ahora entramos a conocer los aspectos centrales de la norma y será lo que nos dará la guía para la correcta aplicación de esta norma NIF 15. Como ya indicamos, el IAS, que es el emisor de estas normas, desde sus primeros borradores
empezaron a enfocar un esquema llamado de 5 pasos o 5 etapas para su mejor comprensión del contenido de esta norma. Estas etapas o pasos se describen como identificar el contrato, siendo la primera. Segundo, identificar las obligaciones de desempeño. Tercero, determinar el precio de las transacciones, es decir, de todo el contrato en su conjunto. Luego, asignar el precio de las transacciones de las obligaciones de desempeño. Y quinto, reconocer el ingreso. Este pequeño esquema de 5 pasos es muy importante que lo tengamos presente y claro, porque va a ser el fundamento que vamos a tener a lo largo del análisis de la norma y que es el que va a servir en todos los negocios cuando estemos identificando contratos con nuestros clientes y qué debemos tomar en cuenta para realizar un adecuado registro. Siguiente, por favor. En el paso 1, etapa 1, la norma define un contrato como un acuerdo entre 2 o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles entre sí. Es importante indicar que los contratos no son en muchos casos documentos escritos en el que defina cláusulas extensas del bien vendido o servicio prestado, sino en muchas ocasiones estos son simples acuerdos verbales o implícitos en una venta. Para entender mejor a lo que nos referimos por un contrato, doy el siguiente ejemplo. La compra de un artículo en necesidad básica en un supermercado representa en sí un contrato, que para efectos de esta norma, dicho acuerdo es implícito, ya que no comunica expresamente el derecho y obligación recíproca. Obtenemos un bien y a cambio pagamos un precio. Sin embargo, en otros casos, el contrato sí conlleva un documento formal con muchos detalles de lo que la compañía vendedora ofrece y lo que el consumidor final o intermediario adquiere. Esto puede ser en los casos de los servicios de Internet domiciliar, por ejemplo, o contratos de construcción encomendados a un constructor. Es decir, el contrato como tal no tiene que tener como respaldo un documento por escrito y muchas veces tampoco un acuerdo verbal donde repita las condiciones que tienen ambas partes, sino muchas veces la simple costumbre que tenemos de adquisición se considera implícita, es decir, sabemos que a cambio de un precio vamos a obtener un bien sin que haya mayor de los derechos y obligaciones que esto representa. Es importante mencionar que de acuerdo con el párrafo 9 de la NIF 15, los contratos que están dentro del alcance de esta norma deben cumplir con todos los criterios siguientes. El primero, los contratos son aprobados y las partes se comprometen a ejecutar sus obligaciones. Es decir, no pagamos un precio sin recibir un bien o servicio a cambio, ni obtenemos el bien o servicio sin pagar o comprometernos a pagar un precio. Ese es uno de los criterios principales importantes que describe la norma y como lo indicado es que deben cumplir con todos estos criterios. El siguiente, la entidad puede identificar los derechos de cada parte, es decir, los beneficios de la compra-venta son una parte involucra derechos derivados de esta negociación. El siguiente, la entidad puede identificar las condiciones de pago. Estas pueden ser convenidas de varias formas, como vemos generalmente o dentro de los mercados. Estas pueden ser al contado, pueden ser a través de anticipos, a través de créditos, en diversas formas o plazos. Y también destinados a través del tiempo, a cambio de determinado avance del ofrecido. Otro de los criterios que deben cumplirse es que el contrato debe tener un fundamento comercial. Esto es importante para poder identificar que estamos dentro del alcance de esta norma. Ese fundamento comercial se refiere, como sabemos, las normas internacionales de información financiera están preparadas específicamente para entidades lucrativas.
Por lo tanto, la consideración comercial es una consideración importante para poder considerar que estamos dentro de un contrato que regula esta norma. Otro criterio importante es que sea probable que la entidad cobre la contraprestación a la que tiene derecho. Generalmente en una transacción comercial vendemos un bien o prestamos un servicio con la idea clara de poder tener esa contraprestación representada en dinero y pues es lo que esperamos. Sin embargo, en muy pocas ocasiones puede ocurrir algo distinto, que estemos obligados a entregar un bien por diferentes causas o prestar un servicio y a cambio no vamos a obtener esa contraprestación. No es un criterio, no es una condición común, pero podría ser. Si eso se da, no podemos considerar que estamos dentro del alcance de esta NIF 15. Otras consideraciones que se tienen con respecto a los contratos, de acuerdo a las normas, es la combinación de contratos. Y esto se el que ya dimos, y eso podría ser en caso de una venta de un equipo de cómputo donde fue vendido este producto, pero no incluimos la capacitación relacionada con el tema. Si el cliente se acerca a nosotros para obtener esa capacitación, podríamos encontrarnos en una combinación de contratos. Es decir, estas dos actividades están íntimamente relacionadas con una sola negociación y por tanto lo podríamos identificar como un solo contrato. Contrario sería cuando el mismo cliente que ya adquirió un producto en el equipo de cómputo requiere mayor cantidad de ese producto. Porque en esa condición ya todas sus consideraciones y se abre uno segundo. Asimismo, pueden existir las modificaciones al contrato. Una vez definidos los contratos, ya como lo explicamos anteriormente, sean verbales, por escrito o implícitos, pero existe alguna modificación tanto en lo que estamos ofreciendo al cliente como en el precio. Eso también tenemos que analizar qué efectos va a traer para nuestra contabilidad. Podemos considerar que esa modificación del contrato puede tener un efecto importante, por ejemplo, en el precio, en las condiciones del precio, una rebaja, un descuento o cualquier otra condición que haga modificar esa condición. La norma lo interpreta como una modificación que tenemos que ver si sus efectos son hacia adelante o bien retroceder en el contrato para poder identificar qué efectos va a tener sobre mi contabilidad. Siguiente, por favor. En cuanto al paso 2 o la etapa 2 de identificación de las obligaciones de desempeño. La NIF define como obligación de desempeño, y es la definición literal que tiene la norma, como un compromiso en un contrato con un cliente para transferirle a un bien o servicio que es distinto, o B, una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Para comprender un poco mejor lo que la norma nos indica con relación a este tema de obligación de desempeño. Una entidad concesionaria de vehículos, su contrato principal es vender automóviles. Si analizamos qué recibe a cambio el comprador por dicha adquisición, podremos identificar otras obligaciones de desempeño relacionadas. Muchas veces cuando adquirimos un vehículo, obtenemos ciertos beneficios de esa adquisición con el concesionario.
Por ejemplo, el servicio de 5,000 kilómetros en mano de obra o lubricantes y materiales. O también podemos incluir algunos accesorios para nuestro vehículo en polarizados, alarmas de retroceso. Estas consideraciones las hay que identificar en nuestro negocio de desempeño. Por tanto, tenemos que separar unas de otras para propósitos de esta norma. Esta norma nos pide que hagamos esa separación de lo que representa cada uno de estos ofrecimientos que hacemos a nuestros clientes. Si vemos en esta gráfica, en la primera parte nos pregunta si existen múltiples bienes o servicios comprometidos con el contrato. Cuando es no, cuando, por ejemplo, obtenemos un bien a cambio de un precio y no obtenemos ningún beneficio adicional, ninguna devolución o derecho a devolución expresa, entendemos que se registra como una sola transacción y no dependemos de obligaciones de desempeño adicionales. Por el contrario, si existen múltiples beneficios o servicios comprometidos en el contrato, como pudimos ver en el ejemplo indicado en la concesionaria de vehículos, pueden existir más de una obligación de desempeño, es decir, más de un bien o servicio que se traslada al cliente. En ese caso, si existen y podemos separarlas o identificarlas, consideramos que esas obligaciones se tratan en forma separada y tienen un registro específico. Y por lo tanto, tenemos el registro de obligaciones de desempeño por separado de acuerdo al alcance de esta norma. Siguiente, por favor. En el paso 3 o etapa 3 nos pide que determinemos el precio de las transacciones. El precio de la transacción es el importe de la contraprestación en un contrato al que una entidad espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Esta contraprestación puede ser fija, que quizá es la más fácil de identificar y por lo tanto de su seguimiento, ya que es un monto fijo desde su inicio y es fácil su identificación para su registro. La contraprestación variable, que en este caso puede variar por varias causas, podemos mencionar entre ellas los descuentos, las devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precio, algunas penalizaciones por incumplimiento de los convenios. Eso representa una contraprestación variable, es decir, el precio resulta ser con cierta característica incierto porque dependemos de condiciones futuras para su determinación. Asimismo, la contraprestación puede ser distinta al efectivo. Algunas veces a cambio de efectivo por la venta de un bien o la prestación de un servicio, podemos adquirir algo distinto al dinero. ¿Y cómo podemos obtener algo distinto al dinero? Por ejemplo, materiales, mano de obra o a través de otros servicios que prestan otras empresas. Siguiente, por favor. En cuanto al paso 4, que es asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño, una vez identificamos el precio del contrato, como lo vimos en el paso anterior, el precio global que tiene todo nuestro contrato, tenemos que distribuir ese valor a cada una de las obligaciones de desempeño. Es decir, cada obligación de desempeño tendrá un monto de contraprestación distinto y podría cumplirse en momentos diferentes o bien al mismo tiempo, pero debemos asignarle un valor que es una de las grandes variantes que puede tener esta norma, siendo más estricta y específica que las anteriores, ya que acá si volvemos al ejemplo anterior, la concesionaria ofrece incentivos o beneficios gratuitos para sus clientes. La norma no considera que estos son beneficios gratuitos, sino en realidad
lo considera como una estrategia de la entidad para motivar al usuario a su adquisición y por lo tanto cada una de las obligaciones de desempeño, bienes o servicios que entregamos, deben tener una contraprestación propia, es decir, un precio propio para cada una de ellas. El vehículo entregado tiene un monto específico de venta distinto al que tiene el polarizado, en el caso del ejemplo anterior. Asimismo, a la alarma que se le instaló al vehículo o al servicio de los 5,000 kilómetros que ofrecimos aplicar un precio nada más, el bien principal, lo demás lo considerábamos como un costo conforme a su aplicación, porque quedaba mucho a criterio o a juicio esta aplicación. Sin embargo, la NIF 15 tiene esta consideración estricta de la forma en que tenemos que hacerlo de esta manera. El siguiente, por favor. En cuanto a los métodos para estimar el precio de venta que requiere la norma para estas obligaciones específicas de desempeño, es donde dependerá de la industria en que estamos identificando los contratos, la dificultad que esto va a representar poder determinar cuál es ese precio de venta independiente que vamos a dar a cada obligación de desempeño. Por ejemplo, se menciona la norma de mercado, que es el precio que los clientes estarían dispuestos a pagar por cada una de esas obligaciones de desempeño, identificando de los competidores por bienes o servicios similares, ajustado por los costos o márgenes específicos de la entidad. También se considera un método para poder identificar el precio a cada una de estas obligaciones, el precio total de la transacción menos la suma de los precios de venta independientes observables, es decir, los que se menciona en el método anterior, sea altamente variable y que el precio de venta es incierto. Y el costo apropiado, que es otra forma de poneremos a cada obligación de desempeño, es el que pronostica los costos esperados de satisfacer la obligación de desempeño, ajustando por un margen apropiado de ganancia. Siguiente, por favor. Y por último, de los 5 pasos o estas 5 etapas, se encuentra el reconocimiento del ingreso. Este se dará a medida que cada obligación de desempeño se cumpla, es decir, cuando el control de los bienes o servicios, que la norma lo identifica como los activos, relacionados con la obligación se transfieren al cliente. A medida que cada obligación comprometida se cumple, la entidad tiene el derecho a su reconocimiento correspondiente. Recapitulando en estas 5 etapas o 5 pasos, para que quede con claridad el objetivo que tiene la norma sobre estas consideraciones, tenemos que la etapa o el paso 1 que se refiere a la identificación del contrato, y en el mejor ejemplo lo podemos también incluir para la venta o para la prestación de un servicio de Internet por medio de un celular, podemos identificar un contrato que en esos casos, si es usualmente por escrito, con todos los detalles de qué es lo que tenemos el derecho a recibir a cambio del precio que estamos pagando, podemos identificar obligaciones de desempeño distintas. Por ejemplo, en el caso del servicio, puede ser el servicio de los datos que nos proporciona o el servicio de telefonía que nos ofrece, pero también podemos identificar en sí el dispositivo móvil que nos otorgan, que muchas veces se nos otorga con una consideración que es gratis,
para la norma, como lo explicamos, esta consideración no es posible, no es algo gratis, sino que es parte del precio que se está recibiendo por el bien que estamos dando y el servicio que estamos otorgando. El precio de la transacción usualmente nos ponen una cuota de $100, por ejemplo, mensual por 18 meses para tener derecho a lo que nos están ofreciendo. El asignarle el precio a cada obligación de desempeño, en este ejemplo en particular, es que el servicio de datos tendría un precio diferente al que tiene el móvil que nos están otorgando y por lo tanto tiene un registro diferente, una asignación de precio distinta. Y el reconocimiento del ingreso, en el caso del móvil, que inmediatamente nos están transfiriendo ese bien, la entidad que vende estos aparatos o estos bienes o presta estos servicios podrá requerirlo inmediatamente. De tal forma que el reconocimiento del ingreso deberá hacerlo una vez obtenga ese beneficio. El servicio lo va a poder hacer a través de cada mes, de esos 18 meses, conforme se va consumiendo y el pago. Eso sería todo en cuanto a la parte teórica. Para mejor ejemplificación, hemos preparado un caso práctico que espero pueda llenar la expectativa de mejor entendimiento de lo que la norma nos está expresando. Muchas gracias. Eduardo, si fueras tan fino, te damos el uso de la palabra para que tú presentes los casos prácticos, si fueras tan fino. Muchas gracias, don Sergio. Muchas gracias a don Álvaro por la exposición de la primera parte del tema teórico. Ahora vamos a ver un poquito más ya en la aplicación cómo serían los registros contables de un pequeño caso. Tal vez acá también devolviéndonos un poquito, uno de los puntos significativos o más nuevos que nos presenta la normativa era justamente lo que hacía hincapié don Álvaro, el tema de que no dar nada como gratis, ¿verdad? Siempre hay que asignarle, ahora hay que asignarle un costo y por ende un ingreso asociado a esas cosas que antes las empresas daban como regalías o daban como gratis o daban entre comillas, sin ningún costo. Esta tal vez es la parte en la práctica que hemos visto un poquito más complicada a nivel de clientes porque saben tal vez cuánto les costaba dar el servicio, pero nunca le habían asignado un precio a esas otras obligaciones de desempeño que antes se consideraban regalías. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no las vendían, las daban exactamente como una regalía. Entonces, tal vez a nivel global y lo que hemos visto con los clientes en la aplicación de esta normativa, el punto tal vez más álgido ha sido ese, poder asignarle un precio a un bien o servicio que antes nunca se le asignó un precio y de hecho hoy por hoy sigue sin facturarse como tal, pero para la aplicación de la norma es importante o es necesario hacerle la distinción del precio como tal. Entrando en el caso práctico, bueno, vamos a ver, es un caso un poquito, por decir así, irreal, pero está muy de la mano con ciertos casos que ya nos hemos topado nosotros en el mercado. En este caso, bueno, una compañía que se dedica a la venta de maquinaria, ha hecho una venta de una máquina excavadora. El precio del contrato es de $300,000 e incluye, bueno, la entrega obviamente de la maquinaria. Ahí nos dan las condiciones. El costo de la maquinaria son $180,000 y el precio de venta usual son $280,000. Pero adicionalmente comienzan a incluirle 4 mantenimientos preventivos trimestrales durante el primer año de uso. El costo de cada mantenimiento para la empresa es de $5,000 y la compañía usualmente presta sus servicios con una utilidad del 50% sobre el costo. Adicionalmente, a la maquinaria, los 4 mantenimientos trimestrales le incluyen un mantenimiento general al cumplir los 18 meses. Este mantenimiento usualmente tiene un costo de $15,000 y usualmente la compañía presta estos servicios con una utilidad del 50% sobre el costo. La venta se formalizó el 28 de diciembre del 2017, el equipo se entregó el 1 de enero del 2018. El cliente cancela el 100% del precio pactado ese mismo día. O sea, aquí no hay condiciones de crédito, no hay condiciones de una venta a plazos, sino es una condición a contado 100%.
Y los mantenimientos, tanto preventivos como generales, se realizaron en cumplimiento con los plazos establecidos y sin demora. ¿Ok? No hay ninguna particularidad aquí que ajustarle, como decía don Álvaro, al contrato, sino que todo se dio con la normalidad del caso. En este caso, bueno, en el paso 1 vamos a identificar un contrato con un cliente. Como nos decía don Álvaro, puede ser un contrato escrito, puede ser un contrato verbal, pero que tenga sustento comercial, que las partes están informadas, que esté aprobado, que existe la probabilidad de que la compañía recupere las cuentas por cobrar asociadas. Incluso en este caso, bueno, ya se nos indica ahí en el ejemplo que incluso ya se pagó. Ok, entonces en el paso 1 damos check y ya podemos continuar. Recordar importante, si hay alguna de las condiciones del paso 1 que nos indicó ahora don Álvaro no se cumple, ya no estamos en presencia de aplicar esta norma como tal. Ok, en el paso 2 vamos a identificar las obligaciones de desempeño, o sea, aquellas cuestiones o cosas, objetos o servicios a los que la empresa se comprometió a dar cuando firmó el contrato con su cliente, que era básicamente entregarle una maquinaria excavadora, darle 4 mantenimientos preventivos trimestrales y darle un mantenimiento general al cumplir los 18 meses. Ahora sí, vamos a hacer aquí un ejercicio numérico y aquí estamos combinando tanto el paso 3 como el 4, que era determinar el precio de las transacciones y asignarle el precio a las obligaciones de desempeño. Usualmente estos dos pasos van a ir muy de la mano. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos claro cuánto es lo que nos va a costar a nosotros dar los servicios o los bienes a los que nos comprometimos, debemos inmediatamente asignar bajo una fórmula, en este caso es proporcional, cuál va a ser la representación en el ingreso de esas obligaciones de desempeño. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ejemplo está basado en el precio de venta. ¿Qué quiere decir? Como ya era conocido tanto el costo como el precio de venta, lo que se hace acá en la columna que dice porcentaje en precio total es darle un peso a cada precio de venta total para determinar luego en la columna de ingreso asociado cuánto corresponde cuando cumplamos esa obligación de desempeño, cuánto ingreso voy a generar yo o cuánto ingreso, perdón, voy a reconocer yo en mis estados financieros. Entonces, aquí comenzamos a ver, por ejemplo, y es un caso muy típico, que si la empresa hubiese vendido los bienes y servicios por aparte, al final hubiera terminado cobrando $332,500. Sin embargo, el precio paquete, el precio promoción, el precio regalía, nos indica que lo dio en 300,000. Y eso es algo muy usual, usualmente o por volumen de venta o por cantidad de servicios o incluso por fidelidad de los clientes, hay obviamente precios más bajos a los que se darían si las cosas se venden por aparte. Ok, entonces en este caso, pese a que el precio de venta de la máquina excavadora usualmente son $280,000, al asignar esos $280,000 o diluir, por decirlo así, las demás obligaciones de desempeño, solamente vamos a reconocer cuando vendamos la excavadora $252,000. Y ahorita lo vamos a ir viendo en los registros contables como tal. Algunos me podrían decir, Eduardo, ¿y por qué se hizo sobre el precio de venta y no sobre el costo? Pues es buena pregunta, porque también sobre el costo, sobre la columna del costo, pudo haberse sacado un porcentaje o un peso proporcional y haber asignado el ingreso. Y está bien, porque es uno de los métodos. Dentro de los que nos explicaba don Álvaro, podemos hacerlo o al precio de venta proporcional o con los costos correctos o asociados a cada uno de los servicios y bienes, o podemos incluso hacerlo por un método residual. Para que lo ejemplifico acá, el método residual que mencionó don Álvaro sería, por ejemplo, que conozcamos cuál es el costo de la maquinaria y cuál es el costo de los mantenimientos preventivos trimestrales, pero no conocemos cuál es el costo del mantenimiento general. A ese servicio se le aplicaría el residual, para que más o menos lo visualicen acá. En este caso no, en este caso se conocen tanto los costos como los precios de venta. ¿Cuál es el bueno? Cualquiera de los dos está dentro del alcance de la normativa y dentro de lo que indica la normativa. Aquí nos podemos haber basado en el porcentaje o en el peso que tiene cada una
de los líneas, dependiendo de su costo o como dependiendo de su venta. Lo importante es que la compañía, dentro de su análisis, pueda llegar y justificar por qué utilizó para asignar los pesos el precio de venta o por qué asignó el costo. Y, por ejemplo, ¿por qué puedo determinar o por qué puedo yo pensar mejor en asignarlo por costos? Tal vez porque mis servicios y bienes que estoy dando tienen márgenes de utilidad muy diferentes. Tal vez el servicio del mantenimiento yo lo doy con un costo, con una utilidad marginal de un 50%, pero la maquinaria la vendo con un 20% de utilidad. Entonces, el precio de venta no me sería tan significativo como si el costo. Entonces, son variables que tienen que tomar en cuenta la compañía. Pero bueno, aquí básicamente está el resumen de la asignación de ese ingreso asociado y obviamente acá el total de la última columna, ingreso asociado, nos va a tener que sumar los $300,000, que es lo que al final la compañía pactó en su contrato. En la siguiente vamos a comenzar a ver cuándo voy a reconocer el ingreso. Y esta pequeña línea de tiempo nos podría comenzar a tirar incógnitas y preguntas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si ustedes ven tanto la entrega de la maquinaria como hasta el cuarto mantenimiento, se van a realizar en un mismo año natural, que en la mayoría de los casos coincide con los años fiscales de los países de la región. Habrán otros que no, entiendo. Pero el último mantenimiento general se da en un año después, o sea, en otro periodo fiscal, básicamente. Entonces acá podría ponernos a pensar que existen, si la empresa hizo la factura el 1 de enero del 2018, pueden existir efectos fiscales que me afecten al tener la factura en un año, en un periodo fiscal, y una parte de ese ingreso en otro periodo fiscal. Entonces, aquí no se desarrolla el tema del ingreso, el impuesto de renta diferido, perdón, bajo la NIC 12, por un tema, obviamente que hay que estudiar cada legislación y estamos en un webinar internacional, pero sí se los dejo de comercial, que usualmente la aplicación del diferimiento de las obligaciones de desempeño bajo la NIF 15 va a traer consigo también un análisis del tema del impuesto de renta diferido de acuerdo a cada legislación fiscal de cada país, para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver, bueno, y entonces acá tenemos que el 1 de enero vamos a reconocer el ingreso correspondiente a la entrega de maquinaria. Trimestralmente vamos a estar reconociendo los mantenimientos preventivos y el 30 sería acá de junio el ingreso correspondiente al mantenimiento general, como lo vamos a ver en los siguientes asientos de diario. Esto se da el 1 de enero, es la entrega del efectivo, y como lo único con lo que estoy cumpliendo yo es con una de mis 5 obligaciones de desempeño, yo lo único que puedo registrar es el ingreso que le asigné en la primera tabla a la entrega de la maquinaria. El restante, ya yo estoy recibiendo el dinero, el restante voy a registrarlo contra un anticipo de clientes o contra un ingreso diferido, que de esa cuenta vamos a ir rebajando progresivamente conforme lo vamos viendo más adelante. Esto sería cuando se dio la entrega de la maquinaria. Luego, bueno, obviamente vamos a hacer el asiento del costo de venta, dando de baja el inventario de maquinarias y demás. El tercer asiento que tenemos ya es el registro, cuando el 31 de marzo del 2018 di mi el primer mantenimiento trimestral. Yo le había asignado a ese mantenimiento un ingreso de $6,767. Entonces, hasta el 31 de marzo yo puedo reconocer luego de haber brindado el servicio. Pasa lo mismo con el del 30 de junio del 2018. Va a pasar lo mismo con los 2 siguientes trimestrales, tanto el 30 de septiembre del 2018 como el 31 de diciembre del 2018. Y aquí, obviamente, vamos a ir afectando la cuenta, vamos a ir disminuyendo la cuenta del anticipo de clientes o los ingresos diferidos que registramos en el momento inicial. Para el final,
el último registro, que sería el 30 de junio del 2019, que es el mantenimiento general. Entonces, hasta ese momento, yo termino de debitar la cuenta de anticipo de clientes o de ingresos diferidos y registro, hasta ese momento termino de registrar todo el ingreso correspondiente a ese contrato de $300,000 cuando ya doy y estamos claros con el cliente del último servicio, que sería el servicio de mantenimiento general. Esos serían los ingresos meramente relacionados con la NIF 15. Como les indico, habría que ver en cada legislación la aplicación de los impuestos de renta diferidos por las diferencias temporarias que se puedan dar en el reconocimiento del ingreso a nivel fiscal y a nivel financiero con la NIF. Esto sería el caso muy rápido, muy breve. Habrán casos dentro de las industrias que nos hemos topado, como lo mencionaba don Álvaro ahora, el tema de telecomunicaciones, incluso el tema de servicios, los consultores, el tema de aplicaciones informáticas y demás, también han tenido cierto impacto en la aplicación de esta normativa. Y bueno, hasta acá sería la presentación y abrimos con el espacio de las preguntas. Si los hubieran, nos las escriben a través del chat y con mucho gusto estaríamos contestando. Muchas gracias, Eduardo, por tu excelente participación. Y no cabe duda que exactamente lo último que tú dices, mientras le damos tiempo a la audiencia a enviar sus consultas, no cabe duda que cada legislación hay que verla en función de cómo opera. Y comparto muy rápidamente, por ejemplo, la legislación guatemalteca dentro del tema del impuesto a la renta regula que el sistema o método que debe utilizarse para contabilizar los ingresos y egresos es la base de lo devengado. Sin embargo, obviamente, al crear en diferente año una diferencia, lo más seguro es que aunque podamos demostrarle acá en Guatemala que eso es un ingreso que se devenga hasta en el siguiente periodo, muy probablemente la administración tributaria en Guatemala va a querer realmente hacer que el contribuyente le reporte los ingresos en el periodo en que quedan debidamente facturados. O sea, y eso estaría creando definitivamente un tema de impuesto a la renta diferido. Mientras se animan a hacer sus preguntas, les tengo 3 comentarios rápidos. Uno es, casi la mayoría de los chats que estamos recibiendo se refieren a cómo se llama los certificados, y esos se estarán enviando. El licenciado Alberto Porras solicitó que nos mandaran un correo, aun cuando entiendo yo está quedando registrado esto en ¿cómo se llama? La parte de la grabación. Yo les pediría ahí que hicieran esa solicitud a través de los correos que está pidiendo el licenciado Porras. Y también la mayoría está pidiendo la presentación y el video, Eduardo, que también hay que tomar en consideración. Quisiera darle cabida a un par de preguntas que tengo ya identificadas aquí y que se relacionan con lo siguiente. Dice, con respecto a las garantías que el comprador tiene derecho, ¿se considera una obligación de desempeño por separado? Repito, con respecto a las garantías que el comprador tiene derecho de considerar una obligación de desempeño por separado. Le daríamos la oportunidad ahí a Álvaro para que conteste esta pregunta. Muchas gracias. Debemos identificar el tipo de garantía que se trata, ya que las garantías que se refieren al ofrecimiento o obligación de dar al cliente un producto con la calidad ofrecida y que en ese caso falle responderá por esos defectos, no se considera como una obligación de desempeño separada, como lo hablamos anteriormente, sino que va a estar dentro del alcance de la NIC 37, que se requiere hacer ciertas provisiones para este tipo de gastos. Sin embargo, cuando la garantía se refiere a las llamadas garantías extendidas, que muchas veces nos ofrecen
cuando adquirimos un bien, esas garantías adquiridas sí se encuentran dentro de esta obligación de desempeño, porque representan en sí una venta distinta que a cambio del precio de lo que pago, voy a obtener ciertos beneficios adicionales a lo que me daría una garantía normal. Es decir, si es la obligatoria que todo lo que vendemos tiene que tener cierta calidad del bien, sí se encuentra dentro del ANIC 37 de provisiones. Ahora si es una garantía extendida donde tengo la opción de comprarla o no, sí se consideraría que queda dentro de esta norma. Gracias, Álvaro. Tenemos una consulta específicamente para el conferencista de Costa Rica. Dice si se puede referirse al tratamiento fiscal del impuesto de renta diferido de los ingresos que se generan en otro periodo fiscal distinto. Sí, claro, don Sergio. Vamos a ver. Recordemos que el impuesto de renta diferido es un tema meramente financiero, ¿verdad? Entonces, ¿dónde surge una diferencia temporaria? Por ejemplo, en el caso que vimos, la administración tributaria le va a decir a usted cuándo tiene que usted registrar ese ingreso o cuándo usted va a tributar sobre esos $300,000 en el momento que usted hace la factura o del bien o servicio, lo que ocurra primero. Entonces, en ese caso, específicamente que vimos, el 1 de enero del 2018 yo voy a tener que generar una factura. Entonces, a nivel fiscal, ya yo tengo que reportarle a la administración, voy a tener que registrarle el ingreso, pese a que financieramente lo voy a ir difiriendo. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia al final de ese periodo entre lo que le dije al fisco que yo facturé, que son en teoría mis ingresos, y lo que he reconocido en el estado financiero? Yo voy a tener una diferencia temporaria. Y esa diferencia temporaria, ¿cuándo va a subsanarse? Hasta que yo termine de dar y cumplir todas mis obligaciones de desempeño, que en este caso eran 18 meses después. En ese caso, específicamente, a nivel fiscal, lo que me queda, porque no me queda de otra, es reconocer el ingreso en el momento en el que emito la factura. Financieramente, mis estados financieros van a decir que yo tengo menos ingreso que el fiscal, pero para nivel de declaración de renta, yo voy a tener que declarar todos los $300,000. La diferencia que va a pasar a nivel financiero, como les digo, el impuesto de renta diferido es meramente financiero, nunca va a afectar mis estados financieros para efectos fiscales. Entonces, a nivel financiero, yo voy a tener que registrar un activo por impuesto de renta diferido que voy a aplicar en el siguiente periodo. ¿Por qué? Porque en el año 1, por decirlo así, yo pagué más impuesto del que mis estados financieros, según NIF, me decían que tenía que pagar. Pero los estados financieros o el registro contable, según el fisco, sí tenía que reportarlos. Entonces, voy a generar un impuesto de renta diferido activo que voy a aplicar el siguiente año, porque el siguiente año mis estados financieros, según NIF, van a tener un ingreso que ya yo reporté desde el año pasado en la declaración de renta correspondiente. Muchas gracias, Eduardo, ahí por tu acotación. Hay otra pregunta que dice, ¿esta norma trata sobre los costos en que se incurren para cumplir con cada contrato, venta de bienes o prestación de servicios? Don Álvaro, ¿podríamos darle la palabra a usted, por favor? Sí. Sí, esta norma se refiere a dichos costos siempre que no estén dentro del alcance de alguna otra norma. Por ejemplo, podría ser que la NIC 2, que se refiere a inventarios, va a normar qué es lo que haríamos con los costos mientras construimos o manufacturamos un bien, en este caso. Puede ser que otras normas puedan aplicar. Cuando no hay una aplicación específica de una norma, de otra norma, entonces sí se establecerá de acuerdo a esta NIF 15, que establece que deben reconocerse en el activo los costos relacionados directamente con un contrato. Podemos mencionar la mano de obra directa, materiales directos y distribución de costos que se relacionan con este contrato. Muchas gracias. Una consulta más ahí que hacen que es
¿Se debe aplicar la NIF 15 a los contratos de servicios de mercadeo digital que se facturan por mes vencido? Sí, si gusta la veo yo, Por don favor, Sergio. Eduardo, si fueras tan fino. Perfecto. Sí, claro. Vamos a ver, se deben aplicar a todos los contratos con clientes que cumplan con las características indicadas. En muchos casos ustedes van a encontrar que la aplicación de la NIF 15 realmente no va a generar un cambio sustancial en cómo se venían registrando los ingresos. En el caso, por ejemplo, de los servicios de mercadeo que se dan por mes vencido, si mi obligación de desempeño es brindar servicios de mercadeo mensuales, va a ser muy sencillo, por ejemplo, la aplicación de esta norma, porque simple y sencillamente yo voy a estar cumpliendo mes a mes con mi obligación de desempeño y mes a mes voy a estar registrando el ingreso. Ahora, si yo lo que tengo es un plan de mercadeo con una empresa, la cual facturo mes a mes, eso es algo diferente, porque yo puedo tener un plan de mercadeo con un cliente que conlleva 18 meses y una serie de estrategias o una serie de metas que el cliente me va a estar exigiendo. Así yo esté facturándolo mensualmente, no necesariamente lo que estoy facturando por mes va a ir reflejado al ingreso, ¿verdad? Porque pueden que haya muchas variables. Pero si yo lo que estoy haciendo simplemente es dándole un servicio de mercadeo mensual y al mes vencido, mira, ya te di todo el servicio, aquí están las estadísticas, aquí están el informe de mercadeo de este mes, eso ya está cumplida la obligación de desempeño y se aplica. Entonces sí se aplica, pero en una forma muy sencilla no habría un diferimiento como tal, pero si ya el contrato especifica otros términos, otras condiciones, otras metas, otras evaluaciones, ya ahí sí tendríamos que ir a ver a qué se está comprometiendo la empresa de mercadeo que brinda el servicio como tal. Muchas gracias, Eduardo. Hay una consulta más que se refiere a si en un contrato de servicios no incluye las obligaciones de desempeño implícitas. No deben reconocerse y si se reconocen, ¿qué base podría tomarse para los cálculos contables? Esa es una pregunta abierta ahí para alguno de los dos panelistas, por favor. Si gusta, don Sergio, voy yo avanzando Por y tal favor. vez don Álvaro, si gusta, nos hace alguna acotación. Bueno, el tema es este. Las obligaciones de desempeño pueden estar así expresas como vimos en el ejemplo, ¿verdad? O pueden no estar expresas y no pueden estar, como dice la consulta, implícitas. Pero la compañía sí debe saber a qué se está comprometiendo, ¿ok? La compañía sí debe saber a qué se está comprometiendo porque ninguna compañía va a dar algo de gratis. Entonces, la empresa que brinda el servicio o el bien sí tiene que hacer un análisis de qué está comprometido, o sea, qué innegablemente tiene que darle a su cliente. Si hay algunos factores que, por ejemplo, ellos puedan decir, yo puedo no darle un quinto mantenimiento trimestral, puedo no dárselo porque realmente no está estipulado en ningún lado y si no se lo doy, no hay un efecto legal sobre el contrato, pues eso no sería una obligación de desempeño, ¿verdad? Porque él no se está obligando. Las obligaciones de desempeño son cosas en las que yo me obligo. Entonces, expresas o no expresas en un contrato, si yo estoy obligado a darlas, es una obligación, innegablemente es una obligación de desempeño. Existen, como les decía, existen los casos en los que yo estaba acostumbrado a dar regalías a mis clientes, pero yo no les he asignado un precio. Yo nunca les he asignado. ¿Por qué? Porque yo simple y sencillamente yo eso no lo vendo. Yo lo doy como parte del servicio que brindo. Entonces, sobre la segunda parte de la pregunta, ¿qué método podría utilizar yo para asignarles? Ahí veíamos lo que decía don Álvaro. Tenemos el método de mercado. Si yo doy un servicio que usualmente yo no vendo, yo podría ir a fijarme en el mercado quién ofrece un servicio similar al que yo doy, que no vendía, y qué precio le da ese competidor a esos servicios. Eso es una referencia. La otra referencia es, como lo decíamos antes, el tema del costo. ¿Cuánto me cuesta a mí dar ese servicio? ¿Ok? Si yo sé y puedo medir, que debería saber medir cuánto me cuesta a mí dar un servicio o un bien que usualmente no vendo, pero yo sé cuánto me cuesta. Entonces, ese es el otro método, saber determinarlo por costo
Y si ya del todo es muy, muy complicado, tanto que alguien en el mercado lo venda, como que yo pueda determinar el costo, pues podríamos irnos al método residual, que era apartar los bienes y servicios que yo sí sé cuánto cuestan o en cuánto los puedo vender, y dejar ese y asignarle el valor residual del contrato como tal. Esos serían, digamos, básicamente los tres métodos que tendríamos para asignarle un precio a esos servicios o bienes que usualmente no vendemos. Lo que Sin podría problema. Por favor, complementar Álvaro. del tema, Sí, por favor. en algunos casos en la prestación de servicio tenemos que realizar internas administrativas, pero que eso no traslada un bien o un servicio a nuestro cliente. En esos casos no se va a considerar que es una obligación de desempeño. Muchas veces las obligaciones de desempeño que ya transfieren valor a nuestros clientes se identifican con una sola, y esta se va a cumplir hasta el final de haber terminado de completar lo que le ofrecía el cliente. Pero todo ese proceso de mis etapas no se va a considerar en sí una obligación de desempeño, pero cada caso, cada contrato en cada industria tiene que tener este cuidado por parte de los especialistas internos de la empresa, de poder identificar realmente cuáles son esas obligaciones de desempeño, cómo le voy a trasladar a mi cliente ese beneficio de lo que presto o de los bienes que le traslado. Una consulta relacionada con el tema de garantías dice que las garantías que se ofrecen en la venta de bienes se tratarían de conformidad con esta norma. Para alguno de los dos Sí, habíamos panelistas. comentado sobre las garantías, la situación, pero las garantías son realmente el derecho que tenemos los consumidores de adquirir el cliente. Ya está en la NIF 37. Decíamos que únicamente va a entrar dentro de la NIF 15 aquellas que representan una opción para nuestro cliente o consumidor final de que pueda extender, ya sea en tiempo, le estamos vendiendo, o sea, con una extensión distinta. A veces las garantías no nos cubren algún efecto por problemas de energía eléctrica. Estas garantías extendidas sí podrían tener esa particularidad de poder ofrecernos ese soporte. Estas garantías que son una opción para nuestro cliente, definitivamente sí están dentro de la NIF 15 y Eduardo, ¿tú estás ahí? Sí. Sí, yo le perdí audio a Álvaro. Te Sí. hago creo que está hablando, pero no sé si lo escuchas tú. No se está Sí, escuchando. sí, tenemos ahí un problema de audio. Te hago esta consulta a ti para darle tiempo, y yo creo que vamos dándole cabida a la última pregunta de cómo se debe registrar un one shot, dice, correspondiente a un servicio de instalación por un servicio a largo plazo. Y ponen un ejemplo, servicios de alta o Don Sergio, sí, dime. se perdió un poquito Te repito la pregunta. Sí. ¿Cómo se debe registrar un one shot? Dice, correspondiente a un servicio de instalación por un servicio a largo plazo. Ejemplo, servicio de alta o instalación $1,200. Servicio recurrente mensual a 24 meses por $300. Esos $1,200 deben de diferirse a 24 meses o se realiza el ingreso en el mes 1.
Ok, vamos a ver. Ahí va a depender de las condiciones. Si mi obligación de desempeño es hacer el alta o la instalación y ya ahí acabó mi obligación de desempeño y de ahí en adelante lo que voy a hacer es cobrar un servicio mensualmente por $300, los 1,200 van a quedar registrados en el momento que yo ya cumplí mi obligación de desempeño. Entonces quedarían, en ese caso, quedarían en el mes uno. Si se diese el caso, por ejemplo, de que esa instalación es necesaria para poder dar los servicios de ahí en adelante, por decirles algo, y si el cliente se puede retirar en el mes 6 y yo tengo la obligación de devolverle la proporcionalidad de esa instalación que no usó, pues ahí estamos en presencia de una obligación de desempeño diferida. Pero si el cliente, por ejemplo, puede salirse en el mes 2 y yo no estoy obligado a darle, a retribuirle algo de la instalación, sino que ya yo cumplí con mi obligación de desempeño, se registrarían los 1,200 en el mes 1. Muy bien, yo creo que con esto estamos, perdón, estamos llegando a la conclusión del webinar. Perdón. No se Y preocupe. les agradecemos su presencia y esperamos que para los próximos eventos que serán anunciados tanto por la firma costarricense como por la guatemalteca y TGS regional a nivel de las Américas, puedan honrarnos con su presencia. Reiteramos ahí nuestras disculpas por los problemas que hubo en el audio. A veces son cuestiones que no están de nuestro alcance. Aquí comienza un poco la tormenta también en Guatemala. Y pues hemos tomado nota de los diferentes requerimientos de cada uno de ustedes con respecto a mandarles el certificado de participación. Para resumir, esperaríamos hemos tomado nota de en la grabación ha quedado constancia de quienes lo han pedido. Uno, dos, la presentación de PowerPoint, por supuesto, es uno de los ofrecimientos que normalmente se hace, compartir el material. Y quedaría pendiente el tema del video ahí, Eduardo. Yo te preguntaría a ti cuál ha sido la política que ustedes han utilizado en Costa Rica y te pediría que tú, en nombre del equipo que hemos presentado el día de hoy, procedas a cancelar a clausurar el evento de hoy, por favor, si fueras tan fino. Perfecto, muchas gracias, don Sergio. Sí, con respecto al tema del video, nosotros vamos a estarlo compartiendo en redes sociales, tanto de Pineda y Asociados como de GCF. Entonces, para que ahí estén pendientes. Igual indicarles a todos, bueno, darles las gracias a todos los participantes. Si quedan alguna consulta por responder, pueden escribirnos a los correos que están acá en pantalla y nosotros con mucho gusto pues procederemos a darle respuesta. Y no, para nosotros un placer haber estado en el webinar y con nuestros colegas de Pineda, consultores de Guatemala. Realmente un placer y esperamos que haya sido de su agrado el webinar y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz tarde. Hasta luego, que esté muy bien. Aló, buenos días.